Amables televidentes, nos encontramos continuando el programa Fe, Evolución y Paz, un programa del canal 8 de Fusagasugá. Yo agradezco muy cordialmente al señor Roberto Sabogal Ruiz por haber tomado la iniciativa, como he dicho, 6,0 en la escala mental, para invitarme a este servicio social con este programa de liberación interna y externa, porque la verdad nos hace libres. Hoy vamos a hacer una liberación porque vamos a aplicar el tema de la comunicación. La vez pasada, cuando explicamos lo de la escala mental, hablamos lo que es una mente abierta de confianza y de fe, para que ustedes comprendan mejor lo que es una mente abierta y una mente cerrada. Aquí encontramos una mente cerrada con una neurosis. Fíjense, encontramos este yo, pongamos ese nombre, puede ser cualquier persona de ustedes, que hace una definición de Dios. Al puesto de Dios pongan la palabra patria, pongan la palabra iglesia, pongan la palabra música, himno. Por ejemplo, yo me he encontrado, como le puse letra de paz a todos los himnos nacionales del continente americano, la gente confunde música con letra. La esencia de un himno está en la música y no en la letra. Entonces yo le he preguntado a muchas personas qué es sonido, por ejemplo. La gente que trabaja en el sonido no sabe qué es sonido. La gente que a veces trabaja en la liturgia no sabe qué es liturgia. Cuando yo le he preguntado a muchos sacerdotes qué es liturgia, es diálogo del hombre con Dios. Antes se creía que la liturgia era solamente cáscara, el cómo, hasta dónde tener las manos abiertas, cómo saludar al pueblo, todo lo que eran las rúbricas. Y resulta que no, la liturgia pasó a una materia principal y se define como diálogo del hombre con Dios. En esa definición hay 3 universos. Diálogo. Aquí tocamos la comunicación, que la comunicación es vertical con Dios, horizontal con los demás e interdimensional con otras dimensiones. La comunicación es también extrasensorial y estamos en el siglo XXI, siglo de los medios de comunicación, y estamos ya muy prontos a superar televisión, porque ya se puede fotografiar el campo morfogenético, o sea, el aura, y muy pronto con un botoncito tan grande como la cabeza de un alfiler podemos perfectamente manipular o proyectar nuestra bioenergía y ver televisión a distancia, de acuerdo con el dominio que tengamos de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestra lengua, porque el que no peca con la lengua es persona perfecta, y el control de la lengua depende también del control de nuestra mente. Pues bien, encontramos una persona que hace una definición, en este caso de Dios, y habla con Antonio, que es budista, con Benjamín, que es comunista, con Carlos, que es mormón. Lo que ellos dicen es peligroso. Miren la flecha que entra en rojo. Tienen que primero convertirse y solamente a su definición le da semáforo verde. Dios está fuera de sus definiciones. Quiere entrar a su interior y también le pone semáforo rojo. Imagínense que Antonio haga también su definición. Benjamín, Francisco, y tenemos un caos. Es el reflejo del planeta Tierra, donde todas las religiones creen tener la última palabra y cada persona es un universo, un mundo, y cada cual está encerrado, enclaustrado en una definición. El individuo, hay dos barreras importantes para el diálogo: el dogmatismo y el fanatismo. El dogmático no admite otra definición más allá del mármol de sus definiciones. Y el fanático no piensa, cree que con llevar la Biblia bajo el brazo no necesita desodorante. Perdónenme esta expresión, no estoy hablando contra ninguna religión, porque tenemos que tener con mucha gente una gota de ciencia, un lago de prudencia y un océano de paciencia. Aquí tenemos la mente abierta. Fíjense, este individuo tiene una armonía. Dios está dentro y está fuera.
que Antonio es budista, no importa, en el futuro, este 8 acostado indica el infinito. En el futuro podremos ponernos de acuerdo porque Dios es infinito. Lo mismo con Benjamín, con Carlos, con Francisco, con Evaristo, con Diego. Pero mira una cosa muy importante. Mira cómo de Francisco viene una flecha verde y aquí una flecha roja. Quiere decir que este individuo respeta la libertad de conciencia del otro y al mismo tiempo aprende del otro, lo que decía Juan 23, cada hombre es superior a mí en algo y en ese algo yo puedo aprender. Pero otra cosa más bonita y más significativa, mire cómo Dios se refleja a través del otro como en una lente convexa, miren. De tal manera que este individuo se enriquece no solamente con su propio descubrimiento, que está Dios dentro y fuera, sino con la riqueza del otro, y también Dios se refleja a través del otro como una lente convexa. Cuando lleguemos a esta apertura mental, tendremos en el planeta Tierra un paraíso. La comunicación, aplicando lo que es la transmisión de un programa de televisión o de un programa de la luz. En la intercomunicación han inventado un encoder y un decoder, descifrador. Entonces aquí viene esa onda, esa idea, y se codifica, o sea, se concibe la idea. Después de concebirla, se expresa y luego se emite en un momento y luego se tiene una distancia, luego se recibe, se percibe, se concibe esa idea y se duplica. Hay gente que oye pero no escucha. En la segunda parte podemos aplicar esto a la comunicación porque al puro final les tengo la sorpresa de una liberación espiritual de acuerdo con la comunicación extrasensorial. Continuamos con la comunicación. Entonces, la intención y la atención determina la comunicación. Por eso Jesús dijo, quien mirare a una mujer con mal deseo en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón. Esto hay que saberlo entender, porque fíjese que el hombre es cuerpo, mente y espíritu. El huevo tiene cáscara, clara y yema. Esto no lo tenía pensado decirlo, pero acabo de recibir una visita y las personas emiten concepciones y percepciones que ellos tienen de sus hogares. Pues bien, el huevo tiene cáscara, clara y yema. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene una comunicación sexual, pero durante la comunicación sexual está pensando cuántas secretarias que para no perder su puesto tienen que acostarse con el jefe, y mientras que están acostando con el jefe están pensando en su esposo y en sus hijos. Tiene una comunicación de cáscara, porque su clara, su mente, su yema, su espíritu está con su hogar. ¿Y cuántas mujeres que están comunicándose con su esposo corporalmente, pero su mente y su espíritu está con Julio Iglesias? Ahí tienen también un adulterio. De tal manera que esto nos sirve para aplicar también a los problemas matrimoniales. Entonces, hay gente que concibe, pero no expresa, y hay gente que expresa, pero habla en determinado momento inoportuno, o no cuenta con la distancia adecuada. Por ejemplo, hay personas que hablan muy pasito y hay personas que cuando hablan no pronuncian las finales y entonces uno prácticamente esa palabra se pierde en la distancia. Bueno, miren que si yo hablo por teléfono y mi hermano está en Japón, lo primero que tengo que hacer es, ¿me oye? ¿Me escucha? Cuando él me dice sí, la comunicación llega. Hay muchas comunicaciones que se pierden en la distancia. ¿Y qué decir cuando nos comuniquemos más allá de nuestro sistema solar, como lo estamos haciendo? Hay gente que percibe, pero no concibe. Si yo, por ejemplo, le pregunto a la persona que acaba de llegar, que está allá, ¿cómo llama usted? Natalia. Natalia acaba de llegar. Voy a hacer una prueba de comunicación. Haga de cuenta que yo vengo de otro planeta y no tengo más que medio minuto para dar un mensaje al planeta Tierra. A ver si usted es capaz de decírmelo. Natalia, hablar pueden muchos, callar pocos y escuchar poquísimos. ¿Qué dije? Hablar pueden muchos, callar pocos y hablar poquísimos. La culpa fue mía,
porque yo no le transmití pensamiento, yo le transmití palabras. Ahora sí, le voy a transmitir palabras. Y con pensamiento. Natalia, hablar pueden muchos, callar pocos y escuchar poquísimos. ¿Qué dije? Hablar pueden muchos, callar pocos y escuchar poquísimos. ¿Cuál es el mensaje principal de esa idea? Que pocos podemos escuchar. Fíjese que no, la culpa también fue mía, porque yo no la defendí de las interferencias de su esposo o de su amigo o de las personas que están al lado de ella. Cuando uno lanza una comunicación tiene que ponerle pensamiento y tiene que ponerse en el puesto del que escucha. Por eso la madre, mire, la madre se pone en el puesto del niño y dice guau guau y pico pico están dialogando. Y cómo Dios se acomoda a la comunicación. Entonces imagínense aquí, pueden ustedes ver, darse cuenta, cómo Jesús habló hace 2000 años. Transmitió. Los apóstoles oyeron con la ayuda del Espíritu Santo y transmitieron, miren. Ya en el siglo II, mire, este mensaje se perdió, este pasó. Ya en el medioevo, este mensaje se perdió, este también se perdió. Ya en el Renacimiento comenzaron a transmitir cosas que no venían desde el comienzo. Y actualmente en el siglo XX, siglo XXI, con los medios de comunicación, mire cómo se va alterando la comunicación. Fíjense, hasta que encontramos una iglesia totalmente dividida. Y por eso el Concilio Vaticano II, con Juan 23, nos dijo, hay que buscar las cosas que nos unen y no las que nos dividen. Por consiguiente, aplicamos ahora en la reconciliación extrasensorial, que es la sorpresa que les tengo, les voy a dar la oportunidad de que se reconcilien con sus enemigos y haremos un análisis del exorcismo de la película El exorcismo a Emile Rose. Y allí encontramos cómo el sacerdote no aplicó, no se actualizó en la liturgia. Podemos profundizar los errores de esa comunicación y cómo esa muchacha tenía percepción extrasensorial. Generalmente una persona de cara triangular ovoide. Hay 4 clases de caras. Cara caricuadrada, cara ovoide, cara triangular y cara ovoide triangular. El caricuadrado es un dogmático. Generalmente encontramos gente con poca frente, con unos labios gruesos y muy apegados a la tierra, pueden tener 4 doctorados, pero son pan de yucas quemados. ¿Por qué? Porque creen que con la muerte se acaba todo. Y esos son los que dudan de todo y no creen ni en Dios ni en los demás, solamente creen en el dinero, en el juego y en sí mismos. Y después de la muerte tienen su gran decepción porque existen las casas encantadas y allí se encuentra mucho espíritu que se encontró apegado extrasensorialmente a un ser. No se apeguen ni al tener, no se apeguen a los demás, no se apeguen a sí mismos, ni se apeguen ni tengan miedo de Dios. Dios es amor. Después de esta sesión tendrán todos un regalo muy especial con una liberación extrasensorial. Decíamos que hay caras cuadradas, dogmáticos, hay caras triangulares y hay caras ovoides. Miren cómo en la cabecera de los ríos las piedras son cuadradas, tienen puntas, pero cuando ya la corriente ha llevado esas piedras y han tropezado con muchos obstáculos, llegan al mar redonditas, como muchas caras que yo he encontrado en mi camino. Por eso muchos esposos me dicen, padre, me casé con una caricuadrada, que verdaderamente solamente le importa es el sexo y el bienestar en la casa, solamente piensa en los pajaritos, en barrer y no le importa nada de lo que yo hago. Entonces, muchas veces Dios pone misiones, no pone 2 ovejitas juntas, sino que pone una ovejita y un cabrito para que el cabrito sea santificado por la ovejita y todos tenemos mitad ovejita y mitad cabrito. Pero volviendo a la comunicación extrasensorial, generalmente el de cara triangular y el de cara ovoide tiene inclinación a percibir, a salir del cuerpo. Hoy se habla del desdoblamiento o de la exteriorización. Los niños a veces cuando tienen una visión, por ejemplo en Fátima,
encontramos cómo los niños, los pastorcitos, se sentían como dormidos y como con un cansancio, o sea que dejan su cuerpo y con su espíritu se comunican, pueden ver otras dimensiones. Esto ya es un hecho. A mí me tocó asistir a estas sesiones en Estados Unidos, en Baltimore con el doctor Bruce Goldberg, en Saratoga con la doctora Edith Fiore y en Milán con la doctora Pompas, que le hizo regresiones inclusive a sacerdotes. Por consiguiente, la comunicación extrasensorial es una realidad y los profetas eran mediums, los profetas tenían percepción extrasensorial. Basta que se lean la historia de Ezequiel, la historia de Jeremías. Miren, Jeremías dice, ¿por qué no me extinguiste en el vientre de mi madre? Tiene sus lamentaciones, etcétera. Hay muchos casos en la Biblia donde encontramos este fenómeno. Todo el Nuevo Testamento es una comunicación extrasensorial desde el más allá hacia el más acá. Y puedo yo decir que Eva evocó, de ahí viene la palabra evocación. Eva usó sus facultades extrasensoriales para comunicarse con un ser que ella evocó. Y vino en la comunicación y Eva no usó su cabeza. La Virgen María recibió la comunicación de Gabriel, no lo evocó. Gabriel vino espontáneamente y María respondió, pero después de que usó su cabeza y después de que comprobó de que la comunicación era de Dios y no del enemigo. Por consiguiente, hay personas que no tienen una armonía en su interior. Para una comunicación extrasensorial se necesita estas condiciones. Primero, que la persona esté en armonía con Dios. Si una persona, por ejemplo, celebra cumpleaños y tiene esa armonía interna, miren, cada vez que celebra cumpleaños se ve más anciana. Pero si aviva su energía bautismal, nosotros tenemos 200 quintillones de células. Y si celebramos bautismo, miren cómo cambia. Vea una comunicación consigo mismo y mire esa energía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que se manifiesta fuera. Lo mismo encontramos en mis estampitas que yo siempre reparto. Miren una persona triste y miren cómo si aviva su energía bautismal en un segundo puede cambiar y percibir esa energía divina dentro y fuera. Dios está dentro y está fuera y los ángeles, los santos nos ayudan para que nosotros podamos comunicarnos vertical con Dios, horizontal con los demás e interdimensional con otras dimensiones. ¿Por qué el exorcismo a Emily Rossi falló? Precisamente allá ven en la película cómo la muchacha no usaba la confesión frecuente. Cuando tenía esa percepción se ponía a llorar y muy poquitas veces la vimos orando. Y el sacerdote no aparece allí que se haya confesado y se amparó en ese ritual romano que parece que no había hecho exorcismos antes y se amparó precisamente en ese ritual que es del medioevo y que prácticamente se aplica dando garrote. Sal de aquí. Pongo una comparación. Si en una de las casas de ustedes aparece un gamín y el jefe de casa, en lugar de aplicar la misericordia, coge un garrote y le parte un pie al gamín, el gamín sale cojeando y después vuelve con otros 10 gamines a vengarse. Pero si el dueño de casa dice, mira, aquí están 100,000 pesos, no se vaya, ¿por qué roba? El gamín se deja amaestrar, pues como es arriba es abajo, dicen los principios esotéricos. Jesucristo dijo, oren por sus enemigos, hagan el bien a los que les hacen mal. A mí me ha tocado hacer más de 500 exorcismos y he tenido éxito. ¿Por qué? Porque en lugar de dar garrote aplico la misericordia. Entonces el sacerdote debe, primero, confesarse, aunque esté en gracia de Dios, recibir gasolina, aceite y agua del amor del Padre, gasolina del amor del Hijo, aceite, amor del Espíritu Santo, y luego darle la absolución a la persona poseída, para que haga uso de su energía bautismal y luego dar la absolución a los espíritus que inducen, que acuden de acuerdo con ese pensamiento, palabra o acción. Pues vamos a hacerlo. Yo me pongo la estola y ustedes van primero a pedir luz
para ustedes mismos, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Todos los que me escuchan, aprovechen esta oportunidad, llamen a los que estén a su lado. Señor, tú conoces todas nuestras debilidades. Hemos pecado mucho, pero tu misericordia es más grande que mis pecados. Una palabra tuya bastará para sanarme. Digan sus pecados mentalmente. Nuestro Señor Jesucristo los absuelva, y yo por su poder y en comunión con la Iglesia los libro de toda atadura de excomunión con Dios y de toda mancha en su conciencia. Por consiguiente, yo los absuelvo en el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora pida por sus enemigos espirituales, pida por sus parientes difuntos, pida por los que les han hecho brujerías. Todo espíritu atraído o mandado que se encuentre interfiriendo en su hogar, en su oficina, en su cuerpo, en su mente o en su espíritu, le damos el perdón. Pidan por ellos. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Espíritu Santo, ten piedad. Nuestro Señor Jesucristo los absuelva, y yo por su poder y en comunión con la Iglesia de los cielos, de la tierra y de los purgatorios, los libro de toda atadura satánica y de toda mancha o huella de pecado en su vida espiritual. Por consiguiente, yo los absuelvo en el amor del Padre y en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. Amén. Dale, Señor, a todos el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Y que la bendición de Dios uno y trino los siga bendiciendo, y a través de su fe me bendiga también a mí, en el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.